Rusia ataca este miércoles la ciudad ucraniana de Leópolis, la más importante en el oeste del país. Al menos 7 personas murieron allí y otras 30 resultaron heridas. El bombardeo llega después de otro ataque de gran envergadura que el martes golpeó a la ciudad de Poltava, destruyendo el Instituto Militar de Comunicaciones y dejando 50 muertos y más de 200 heridos. En tanto, en Kiev, el gobierno de Volodymyr Zelensky es sacudido por la renuncia de al menos 4 ministros, incluido el titular de Exteriores, Dmytro Kuleba. Soy Johan Ramírez, bienvenidos. El presidente Volodymyr Zelensky ha prometido que Rusia rendirá cuentas por estos ataques, mientras Moscú desafía esa amenaza y afirma que habrá más bombardeos como estos. Todo ocurre mientras en la región fronteriza de Kursk, Ucrania continúa su incursión en territorio ruso. Quiere decir que la guerra está entonces en plena efervescencia, y para conversar sobre eso he invitado hoy a mi compañera Carolina Chimoy, quien se encuentra en Kiev dando cubrimiento al conflicto. Carolina, un gusto saludarte. Oírte, Johan. Igualmente, Carolina, ante todo, amplíanos, por favor, sobre estos ataques rusos de esta semana en Poltava y Leópolis. ¿En qué dimensión está afectando esto a Ucrania? Es importante remarcar, Johan, que el ataque del día de ayer en Poltava es uno de los más sangrientos que hemos visto desde que empezó la guerra. Más de 50 personas fallecieron en ese ataque y más de 180 personas heridas. La ciudad está buscando donantes de sangre en todo el país, porque realmente es un número significante de heridos que se encuentran realmente en circunstancias fatales en los hospitales, según informa el alcalde de Poltava. Y además, ayer se dieron los ataques que recién mencionabas en Leópolis, nuevamente ataques también a infraestructuras residenciales. Fueron más de 50 objetivos que alcanzaron misiles rusos, que fueron alcanzados por misiles rusos, pero también drones. Ya lo mencionabas, al menos 7 personas han fallecido en ese ataque, entre ellas también niños, y estamos hablando de decenas de heridos. Aún se encuentran cuerpos bajo los escombros, es difícil decir un número exacto. Los heridos que han podido ser rescatados están también ahí en hospitales, y la situación realmente es trágica. Es interesante también observar, Johan, cómo Rusia ha empezado a atacar de nuevo esa parte de Ucrania que atacó al principio de la guerra, pero durante los últimos meses era una zona que estaba siendo un poco más resguardada, por decirlo de una manera, comparándola con el este de Ucrania. Y Carolina, ¿cómo está respondiendo Ucrania a estos ataques que algunos califican como los más sangrientos desde el comienzo de la guerra? En primer lugar, duelo. El alcalde de Poltava declaró 3 días de duelo por la tragedia y el ataque que vimos ayer. También en Lviv son 2 días de duelo declarados por el alcalde de Leópolis el día de hoy. En primer lugar, duelo, pero también desde el lado político, claro, Zelensky, el presidente y su equipo dicen necesitar más armas, no solo armas de mayor alcance, que es lo que están pidiendo hace semanas ya a los socios de Occidente, sino también misiles de defensa, como por ejemplo los Patriot. Sabemos que ya tienen al menos 3 o 4 Patriot alemanes, pero necesitan más misiles de defensa Patriot, y también los así llamados Iris-T alemanes. Alemania ha concedido ya enviar 12 misiles Iris-T para la defensa de Ucrania. 6 llegarán acá a Ucrania este año y otros 6 el próximo año. Esos son los planes, según sabemos, desde el gobierno alemán. Entonces se está dando movimiento también en eso, y lo que más está pidiendo el gobierno ucraniano por ahora son armas, tanto de defensa como también de ataque. Y justamente ahora que hablas de eso, Carolina, te quería preguntar sobre las reacciones que ha habido a nivel internacional a estos ataques, y justamente cómo podría influir esto el apoyo militar y diplomático que se está dando a Ucrania.
Bueno, varios líderes a nivel global, empezando por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, han dicho que esto realmente es un ataque contra civiles, tanto el ataque que vimos ayer en Poltava como el de hoy en Leópolis. Entonces realmente están dejando clara cuál es su posición. Dicen que seguirán ayudando a Ucrania y este viernes, esta semana, Johan, tomará lugar de nuevo esa conferencia de Ramstein para el apoyo de Ucrania. Como bien sabes, ahí se juntan los socios de la OTAN, pero también países de la Unión Europea para coordinar el apoyo que le quieren dar a Ucrania, y probablemente ahí se volverá a hablar de sistemas de defensa para Ucrania y probablemente también de estos misiles de largo alcance que posiblemente se le puedan brindar también a Ucrania en el futuro. Sabemos que ya le han dado estos misiles de largo alcance, pero eran básicamente para la defensa en Kharkiv, es decir, en el noreste del país. Ahora Ucrania, Zelensky y su equipo dicen que necesitan también permiso para utilizar estos misiles de largo alcance en el este, en la región del Donbass. Entonces este probablemente también será uno de los temas principales que se discutirán este viernes en la conferencia de Ramstein. Carolina, nos hablas de las reacciones internacionales a estos ataques, pero también hay cosas que están pasando a nivel interno en Ucrania. Ha habido cambios en el gabinete del presidente Zelensky esta semana. Cuéntanos, por favor, de qué se trata y si estos cambios guardan relación con los ataques de los últimos días. Correcto, Johan. El gran cambio que se dio hoy, lo mencionabas también en la introducción, fue el ministro de Defensa, el ministro de Relaciones Exteriores, el señor Kuleva, que dejó su puesto. No ha explicado aún por qué públicamente, es decir, no tenemos declaraciones de su parte, pero lo que impresiona es que es el cuarto ministro esta semana en dejar su puesto. El día de ayer sabemos que el ministro de Infraestructura Estratégica dejó su puesto. Él se llama Alexander Kamyshin y era una de las personas claves acá en Ucrania porque estaba a cargo de la producción de armas en Ucrania. También la ministra de Justicia ha dejado su puesto, al igual que la ministra de Medio Ambiente. Entonces, estamos viendo que todo esto está creando una cierta inseguridad alrededor de Zelensky y su equipo, y todo esto en un momento bastante frágil a nivel militar. Si esto está directamente relacionado con los ataques que estamos viendo por parte de Rusia es difícil decir, porque muchos expertos indican que Zelensky ya venía planeando un cambio de su gabinete, un cambio de gobierno desde hace semanas y que ahora poco a poco se está dando. Sin embargo, es posible que también esté directamente relacionado con los ataques que estamos viendo recientemente por parte de Rusia en Ucrania. Entonces, como nos dices, es difícil saber si tiene relación o no estos cambios con los últimos ataques, pero lo cierto es que el gobierno de Zelensky sí ha sido duramente criticado puertas adentro en Ucrania por las numerosas muertes ocurridas en estos ataques. Pues aseguran que el bombardeo se produjo contra una infraestructura militar, Carolina, en la que había centenares de personas, algo que contradice las medidas de seguridad en un contexto de guerra. ¿Cómo están teniendo repercusión estas críticas? Sí las están teniendo allí en Ucrania. Bueno, hay una investigación. El presidente Zelensky ordenó ayer una investigación inmediata y detallada sobre el asunto. Entonces estamos esperando los resultados de esta investigación que se está dando en Ucrania para ver si realmente se cometieron errores o no. Por otro lado, también hay personas, incluso por parte del gobierno, que dicen que no se cometieron grandes errores, que estas informaciones están siendo enviadas por parte de Rusia de una forma de falsas noticias, fake news, para quitar el apoyo que tiene Zelensky aún en la población ucraniana. Tendremos que esperar los resultados de esa investigación, Johan, para saber más. Claro, y todas estas idas y vueltas forman parte también de esa guerra de información que tiene lugar en estos momentos. Carolina, todas estas, ¿cómo avanza la incursión ucraniana en Kursk? Y podemos entender estos ataques rusos como una respuesta de Moscú a la ofensiva de Kiev.
Sí, probablemente es lo que muchos asumen, que los ataques que el ejército ruso está teniendo contra Ucrania en estos últimos días son básicamente por los ataques y la toma de territorio ruso que tuvo el ejército ucraniano hace ya casi un mes, Johan, en la zona de Kursk. Ahora Kursk se mantiene estable, las tropas ucranianas no están avanzando más. El plan estratégico militar, según dice el gobierno ucraniano, es mantener esa región para en algún momento también poder utilizarla como ficha de negociación en posibles negociaciones con Rusia. Esa es la estrategia que hay detrás. Ahora habrá que ver si realmente las tropas ucranianas pueden mantener Kursk durante tanto tiempo, un tiempo indefinido, bajo fuerzas ucranianas. Por otro lado, en la región de Donbass, ahí sí está avanzando el ejército ruso y están tomando pequeños pueblos, pequeñas ciudades. El gran miedo es que tomen las ciudades fronterizas principales, como por ejemplo Kramatorsk, que se encuentra, o Sloviansk, que se encuentran cerca de la frontera, y serían tomas significativas por parte del ejército ruso. Se están acercando a estas ciudades, pero aún no han sido tomadas. Pues la guerra en Ucrania en plena efervescencia, intensificándose los ataques de Rusia, mientras Kiev continúa adelante con su incursión en Kursk, ahí en la zona fronteriza en territorio ruso. Lo conversábamos hoy con Carolina Chimoy, nuestra enviada especial a Kiev. Carolina, un gusto como siempre conversar contigo. Cuídate mucho, por favor, y seguiremos viéndonos seguramente en los próximos días. Y a ustedes que nos han seguido, gracias por su compañía y por su confianza. Soy Johan Ramírez y hasta la próxima.